Ya. Buenas tardes, doctor y compañeros. Somos el grupo E conformado por Mile García, Erin Rivera, Génesis Temera, Fiorella Cruz y mi persona Mariela Cusquillo. A continuación le presentamos los que son los compuestos aromáticos. Eh, yo les comenzaré diciendo que los compuestos aromáticos son un grupo muy importante dentro de la química orgánica. Voy a explicar brevemente su historia, cómo se descubrió el benceno y por estos compuestos son estables y útiles en la vida diaria e industrial. En el siglo XIX, los químicos estudiaban sustancias como aceites esenciales, resina y perfumes. Se les llamó aromáticos por sus olores, aunque lo que realmente les caracteriza es su estructura química. El gran misterio comenzó en 1825 con Michael Faraday. Aisló que el benceno, su fórmula era más simple, pero su compuesto químico no encajaba con nada conocido. Los científicos no podían explicar su estructura y el benceno se volvió un dolor de cabeza. En el avance clave llegó en 1865 cuando Auguste Kukele propuso que el benceno tenía un anillo de 6 carbonos, inspirado en un sueño con una serpiente mordiéndose la cola. Esto explicó su estabilidad y dio origen a la química aromática moderna. Más adelante los científicos descubrieron que los electrones del anillo no están fijos, sino que están deslocalizados, que se refiere que no están estables, que no están confinadas a un solo enlace, sino que está distribuido por alrededor de todo el anillo, por lo que le da su estabilidad. Este, en 1931 se formuló la regla de Huckel, explicando cuántos electrones debe tener un anillo para ser aromático. Gracias a todo esto, entendemos cómo los compuestos aromáticos permiten fabricar medicamentos, plásticos, colorantes y muchos materiales de uso diario, mostrando la importancia de comprender su estructura molecular. Siguiente, por favor. Ya. ¿Por qué se llaman compuestos aromáticos? Muchos piensan que los compuestos aromáticos se llaman así por su olor, pero en realidad el nombre no tiene relación con la fragancia. Al principio, en el siglo XIX, se llamaron aromáticos porque los químicos estudiaban sustancias vegetales con olores fuertes. Hoy sabemos que lo define compuestos aromáticos su estructura química, que es el anillo cíclico, plano, electrones deslocalizados y cumple la regla de Huckel. Por eso son aromáticos por su estructura electrónica, no por su olor. De hecho, muchos no huelen agradable, como el benceno, que es aromático pero no tiene aroma. Y un ejemplo clave el- son los compuestos como el tolueno, que es derivado del benceno con un grupo metileno, usado en pintura, solvente y síntesis química. También tenemos el fenol, también es un derivado del benceno, un grupo hidroxilo, base para las resinas, plástico y desinfectante. Y por último, la analinina, que es un grupo de amino fundamentalmente para tintes y colorantes industriales. Gracias. Buenos días. Bueno, buenas. Mi nombre es Fiorella Cruz y yo voy a dar sobre la nomenclatura de los compuestos aromáticos. Una definición, y base estructural es que un compuesto aromático es aquel que contiene un anillo de tipo bencénico o presenta propiedades bencénicas. Anillo plano, átomos unidos al mismo plano, generalmente con enlaces simples y dobles conjugados. Bueno, tenemos en nomenclatura de derivados del benceno, tenemos los monosustituidos. Cuando un solo grupo sustituyente a un hidrógeno del anillo de benceno en la nomenclatura IUPAC se considera derivado de benceno.
nombrando el grupo sustituyente como prefijo más benceno. Un ejemplo tenemos el clorobenceno. Tenemos también este, los polus sustituidos, que son cuando hay dos o más sustituyentes. Ya no todos los carbonos del anillo son equivalentes, por lo que hay que numerar los carbonos de anillo para indicar la posición de cada sustituyente. Una regla general es que se asignan los números de modo que los sustituyentes tengan una menor serie de números posibles, comenzando el 1 por uno de los sustituyentes y luego numerando de forma de otros grupos obtengan los números más bajos. También tenemos los de sustituidos, este sistema común, orto, meta y para. Además del sistema UPAT, existen un sistema común usando para disustituidos, que emplean los prefijos. El orto o sustituyentes en posiciones 1 y 2, meta M, que son sustituyentes en posiciones 1 y 3, y para, que es P, sustituyentes en posiciones 1 y 4. Un ejemplo claro es 1,2 diclorobenceno, es también O diclorobenceno. Como último tenemos el grupo de arilo. Cuando un anillo aromático actúa como sustituyente se usa el término arilo. El más común, fenilo C6, hidrógeno 5, que es el anillo bencénico menos un hidrógeno. Siguiente, por favor. Ya, pasos generales para la nomenclatura según UPAT. Primero es identificar el anillo pared, normalmente benceno como base. Segundo, identificar todos los sustituyentes presentes, grupos funcionales y halógenos, etcétera. Tercero, tenemos numerar el anillo de modo que los sustituyentes tengan números más bajos posibles, combinados. Cuarto, tenemos que escribir los prefijos correspondientes a los sustituyentes, incluyendo di, tri, etcétera, si hay varios iguales. Y luego benceno como sufijo. Ejemplo, tenemos 1,2 ditrobenceno. Como quinto tenemos en sustituciones comunes, se puede usar la designación orto, meta, para en lugar del sistema numérico para compuestos muy conocidos. Ya, a continuación les voy a hablar sobre la regla de aromaticidad. La regla de aromaticidad es una estabilidad especial conferida a ciertas moléculas cíclicas. Una de sus ciertas moléculas cíclicas tienen que estar compuestas por las cíclicas, que son las planas, las completamente conjugadas y las reglas de Huckel. ¿Qué hace que una molécula sea aromática y tan excepcionalmente estable como el benceno? La estabilidad seccional de una molécula aromática como el benceno se debe a la estabilidad por delocalización electrónica, es decir, por una alta energía de resonancia. Siguiente, por favor. Ya la estructura cíclica, estos aquí, los átomos deben estar unidos para formar un anillo cerrado o múltiples anillos fusionados, como se puede ver en la imagen donde está el que es aromático. Su propósito es la estructura anular que permite los orbitales pi que formen un sistema continuo y cerrado de electrones pi por encima y por debajo del plano molecular. Ahí el otro ejemplo del lado derecho se puede ver que esa no es una estructura cíclica, ya que viene a ser 1,3,5 hexatrieno, ya que es una cadena abierta. Siguiente. En la estructura plana, de aquí, todos los átomos en el anillo deben encontrarse en el mismo plano o casi en el mismo eje que estén. El propósito clave de de aquí es la planaridad que sea necesaria para que los orbitales pi de los átomos adyacentes puedan solaparse lateralmente de manera efectiva y continua, en el caso de la conjugación. Si la molécula no es plana, el solapamiento de los orbitales se rompe, el sistema pi se interrumpe y las moléculas se vuelven no aromáticas.
La hibridación de esta estructura es que en anillos aromáticos como el benceno, todos los carbonos tienen hibridación sp2, lo que naturalmente favorece una geometría plana con ángulos de enlace de 120 grados. Las moléculas como el ciclooctatrieno, que está ahí el ejemplo, es de 8 electrones pi. No son planas, ya que adoptan una conformación de tina o bote, como se puede ver en el ejemplo. Para evitar ser antiaromáticas, al no ser planas, se clasifican como no aromáticas. Gracias. Bueno, a continuación yo voy a hablar sobre la conjugación. Es el término que usamos para describir una disposición de enlaces simples y dobles alternantes, para explicar cómo se comportan los sistemas conjugados de manera diferente a los sistemas no conjugados. Comparemos 1,3 raya pentadieno, que está conjugado, y 1,4 pentadieno que no está conjugado. Para reconocer las diferencias entre ambos, veamos los orbitales que están involucrados en la vinculación del sistema y recordemos que los enlaces pueden considerarse como superposición de lado a lado de p orbitales, de manera que la densidad de electrones se encuentran por encima y por debajo del plano del resto de las moléculas. Consideremos los orbitales en 1,3 raya pentadieno, hay, hay superposición de orbitales que resultan en un continuo. Pi, sistema orbital sobre los carbonos 1 raya 4, la consecuencia de estos es que existen algún carácter parcial de doble enlace entre los carbonos 2 y 3. En el 1,4 raya pentadieno no hay posibilidad de solapamiento entre los dos enlaces separados. Nótese que el sistema no conjugado existe un carbono hibridado entre dos conjugados de dos enlaces carbono hibridados, lo que evita cualquier superposición de orbitales en carbonos 2 y 4. Siguiente. Bueno, la regla de Huckel. Se aplica en los compuestos orgánicos cualquier compuesto químico como uno o más átomos de los carbonos unidos, covalentes, a átomos de otros elementos como hidrógeno, oxígeno o nitrógeno. Se denomina compuestos orgánicos. El estudio de estos compuestos constituyentes la base de una rama de la química llamada química orgánica. Antes de profundizar en el anuncio de la regla Huckel, comprendamos que son que son los compuestos aromáticos. Declaración. La regla de Huckel establece como un compuesto cíclico y planar constante de 4n más 2pi electrones. La regla de Huckel es el conjunto de algoritmos que se utilizan teniendo en cuenta la estructura física del compuesto. La regla considera que los electrones pi en los orbitales pi conjugados y se cumplen en la siguiente condición. Entre paréntesis, 4n más 2 sobre pi, donde n es un número entero. Las condiciones para determinar los compuestos antiaromáticos son ligeramente diferentes. Para que un compuesto se identifique como antiaromático debe cumplir los criterios anteriores y la siguiente condición, 4n. ¿Qué tiene de especial los 4n más 2 electrones pi? Según la teoría de los orbitales moleculares de Huckel, si los orbitales moleculares enlazantes están llenos de electrones apareados, el compuesto adquiere una estabilidad considerable. Dado que los compuestos aromáticos son muy estables, es lógico pensar que esta afirmación también se aplica a ellos. En caso de los compuestos aromáticos, dos electrones llenan el orbital de menor energía. Gracias. Bueno, vamos a hablar ahora de algo muy importante que son las propiedades físicas. Dentro de las propiedades físicas tenemos que los compuestos aromáticos, siendo el benceno 66H6,
Es el más representativo y más importante dentro de los hidrocarburos cíclicos, que exhiben una estabilidad especial debido a su deslocalización electrónica, conocida como aromaticidad. El fenómeno da como resultado la ciclodeslocalización continua de los electrones en un anillo completamente conjugado, tal cual como vemos aquí en el ejemplo y en las imágenes. Las propiedades físicas de los compuestos aromáticos. Las propiedades físicas de los compuestos aromáticos, como el benceno y sus derivados, incluyen varias etapas. Entre ellos tenemos lo que es el estado de agregación. Los más simples son los que tienen el menor peso molecular. Suelen ser líquidos a temperatura ambiente, como el benceno, que hierve a 80 grados centígrados. Los que tienen mayor peso molecular o estructuras complejas son otro grupo, como los hidrocarburos aromáticos, los policíclicos y a menudo a los que son de temperatura ambiente, como el neftaleno, que después vamos a hablar de este compuesto. Tenemos lo que es el punto de ebullición. Aumentan en el incremento del peso molecular, son uno de los factores a determinar. En general tienen un punto de ebullición más alto que sus análogos alifáticos, es decir, cadenas abiertas, con pesos moleculares similares debido a las mayores fuerzas de Van der Waals que generan por el área de la superficie del contacto del anillo plano. Además, en estas se observan de 20 a 30 grados centígrados por cada átomo de carbono. Esto añade, esto añade lo que es cadena lateral. Tenemos también lo que son los puntos de función. Y estos aumentan el peso molecular, comparten las características como lo vimos en lo anterior. Dependen de gran medida de la simetría estructural de la molécula. La molécula más simétrica, como son en el caso de los isómeros para disustituido del benceno, se empaquetan mejor en el estado sólido, resultando en un punto de función significativamente más alto que su isómero orto o meta. Por otro lado, tenemos que el benceno principalmente tiene 5,5 grados centígrados, tiene un punto de función mucho más alto que el metilbenceno. En este caso vendría siendo el tolueno de 95 grados centígrados, ya que la introducción del grupo metilo rompe la simetría, haciendo esto dificultando su apilamiento. Tenemos lo que es la densidad y solubilidad. La densidad generalmente son menos densos que el agua, como vemos en las imágenes, que flotan y van disminuyendo dependiendo de la cantidad de agua. Y la solubilidad, que son los compuestos de naturaleza apolar, en estos casos son hidrofóbicos con polaridad muy baja. Por lo tanto, son insolubles y muy poco solubles en agua. En este caso tenemos lo que es el solvente polar. Como otro punto tenemos que son muy solubles y solventes orgánicos apolares de baja polaridad con otros hidrocarburos, como los alifáticos o los aromáticos, éter y acetona. Tenemos el olor. Y aquí vamos a ser muy enfáticos en decir que muchos, pero no todos, exhiben un olor fuerte y característico. Como lo dijo la compañera, algunos son aromáticos por su olor, pero la gran mayoría no lo son. Vienen siendo aromáticos y como su palabra mismo lo dice, aromáticos no específicamente tienen que ser por su olor, sino por su característica y estructuras que presentan, como lo dijo anteriormente la compañera. Y tenemos la estabilidad y reactividad química. La característica que define a los compuestos aromáticos en su gran mayoría es de estabilidad química, consecuencia de la deslocalización de electrones a lo largo de la resonancia. Esto da como estabilidad que hace a la diferencia de los alquenos que tienen dobles enlaces simples. Los compuestos aromáticos típicamente no experimentan esta reacción adicional, por lo cual hace de que se rompa la aromaticidad y en su lugar favorecen a la reacción y sustitución electrofólica aromática, donde un átomo de hidrógeno en el anillo se sustituye por otro grupo, manteniendo así su estabilidad en el anillo.
Ahora sí vamos a hablar sobre el concepto de lo que es el nextaleno, que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y que es que son hidrocarburos aromáticos policíclicos, sólidos y de color blanco, con un olor muy característico. Esto es muy importante porque a través de esto se pueden fabricar varios productos como lo son el colorante, la resina de plástico, repelentes para animales, y también estos se pueden extraer naturalmente dentro de lo que es el petróleo y también se producen en lo que son en la quema de madera o de tabaco. Bueno, con eso concluimos nuestra exposición. Muchas gracias. Bienvenidos a la sección de preguntas y respuestas. Aquí compartiremos nuestras dudas y asimismo que cada persona responda a las inquietudes que tenemos. Ya. ¿Desean hacerme una pregunta sobre lo que acabo de explicar? Sí, yo tengo una pregunta sobre la de los compuestos aromáticos. ¿Por qué el benceno causó tanta confusión entre los científicos del siglo XIX? El benceno causó confusión porque aunque se descubrió en 1825, su fórmula era muy simple, pero no actuaba como ningún compuesto conocido, no reaccionaba como un alqueno o su estabilidad no tenía explicación. La incógnita se aclaró en 1865 con Agus, que propuso que el benceno tenía un anillo de 6 carbonos, lo que resolvió el misterio de su comportamiento químico. Y también una pregunta que la tengo en la mente es sobre la regla de la aromaticidad. ¿Cuáles son los 4 requisitos esenciales que debe cumplir una molécula para ser clasificada como aromática? Una molécula para que sea clasificada como aromática tiene que contener 4 criterios, que son la cíclica, la conjugada y la más importante, que es la regla de Hooker. Yo tengo una pregunta con respecto al tema de propiedades físicas. ¿Qué es el lateno y para qué se utiliza? Bueno, el naftaleno es un hidrocarburo eh, policíclico. ¿Y para qué sirve? Sirve para varios tipos de funciones. Entre una de ellas, en lo farmacéutico principalmente, a base científica, sirve a base de puros medicamentos de antibiótico. También sirve en lo que es para medicamentos parasitarios. Y esta se la suele recolectar de manera natural a través de lo que es el petróleo y se lo puede extraer de lo que son las maderas quemadas, incluso del tabaco. Yo también tengo una pregunta respecto a las nomenclaturas. Es que ¿qué compuesto aromático presentan los dos grupos cloro en las posiciones 1 y 4 del anillo benceno? Ya, los dos grupos es el p-diclorobenceno, porque las posiciones 1 y 4 corresponden a la designación para. Ya, yo también tengo otra pregunta sobre la regla de Hooker. ¿Qué es la regla de Hooker y qué tipos de compuestos se aplicaría en ella? Se establece un compuesto cíclico y plano. Es aromático si contiene 4 más 2 pi electrones, donde n es un número entero y se aplica en compuestos orgánicos cíclicos, planos y con un sistema de electrones conjugados, de pi conjugado. Ya. Entonces, terminaríamos ya con esta preguntas y respuestas y con esto finalizaríamos la exposición. Gracias.